Hola a todos, bienvenidos a esta clase de electrónica de automatismo y control del grado en Ingeniería Química en formación Manuel Pozo. En esta clase vamos a resolver este ejercicio de examen. Tenemos un divisor de tensión alimentado a 5 voltios. Esta resistencia es un sensor resistivo, es decir, el valor de la resistencia puede cambiar entre 500 y 600 ohmios. Y tenemos que ver entre qué valores va a variar la tensión de salida de este divisor de tensión. La manera de resolver esto, vamos a poner que en este nodo tenemos una tensión VA. Luego en este nodo vamos a poner una tensión VB. Y luego tendríamos la tensión de salida. Entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Vamos a poner que por aquí, bueno, aquí entra una corriente, ¿no?, que sale por esta resistencia y esa misma corriente va a el amplificador operacional. Vamos a llamar a esta corriente I sub 0. Y esa misma corriente va a salir por aquí y va a llegar a este nodo, donde tenemos también una corriente que va por la resistencia 2 y otra corriente que ya es la que va a la salida del circuito, ¿no? Entonces, en el nodo A tenemos que la corriente que pasa por la resistencia 1, la corriente que entra, tiene que ser igual a la corriente que sale, es decir, va a ser igual a la corriente por la Rx más la I sub 0. ¿De acuerdo? Y por otro lado, para el nodo B, tenemos, entra una corriente I sub 0 y sale una corriente, la corriente por la resistencia 2 y la corriente en la resistencia 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale esta resistencia? ¿Cuánto vale esta corriente? Perdón. Sería 5 voltios menos la tensión que hay aquí, ¿verdad? VA. Entre 10 kiloohmios. Voy a poner 10 kiloohmios. Y esto va a ser igual a la corriente en Rx, que va a ser VA entre Rx más I sub 0. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que estamos trabajando con un amplificador operacional ideal. Si es ideal, ¿qué tenemos? Que esta corriente I sub 0 es nula y además la tensión en esta pata y en esta es la misma. Es decir, la corriente I0 va a ser nula. Por otro lado, para el nodo B, tenemos I0 va a ser 0, I2 va a ser la corriente que pasa por esta resistencia, es decir, VB, que VB por esto de aquí va a ser igual a VA. ¿No? Entonces vamos a tener VA entre la resistencia, que es 2,8. Y luego tenemos la corriente que pasa por la resistencia R3, sería VB menos, bueno, VB que es, hemos dicho que es igual a VA, VA menos la tensión de salida, ¿verdad? Y todo esto entre la resistencia de salida, que son 100 ohmios, 100 kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar de aquí la tensión VA en función de esta resistencia. Tenemos que 5 menos VA
entre 10 es igual a VA entre Rx y por tanto podemos despejar y VA va a ser igual a 0,5 Rx partido de 1 más 0,1 Rx. ¿Vale? Lo que he hecho es, de la ecuación que obteníamos del nodo A, he despejado la tensión VA en función de Rx. Y ahora, esta tensión la vamos a sustituir en la ecuación correspondiente al nodo B. De esta forma tenemos, bueno, voy a empezar despejando la tensión de salida. Sería, tenemos que ser igual a VA entre 2,8 más VA menos la tensión de salida entre 100. Y de aquí podemos despejar y obtenemos que la tensión de salida es igual a 257 entre 7 la tensión de VA. ¿De acuerdo? Esta sale del nodo A, la primera ecuación sale del primer nodo, la segunda ecuación ha sido despejar de la ecuación del segundo nodo. Y ahora si juntamos estas dos ecuaciones, puedo escribir la tensión de salida en función de Rx. Entonces lo único que voy a hacer es esta tensión VA la voy a sustituir en esta ecuación, en la segunda ecuación. Con esto obtengo que la tensión de salida es 257 entre 7 por 0,5 Rx entre 1 más 0,1 Rx. De acuerdo, entonces ya tenemos lo que nos pedían, ¿no? Que era la tensión de salida, Vout, en función de esta resistencia de aquí. Nos queda, por tanto, sustituir los valores de 500 y 600 ohmios, que son los valores entre los que está esta resistencia, a ver qué tensiones nos da. Entonces, si tomo una resistencia Rx igual a 500 ohmios, la mínima resistencia que puede tomar, lo sustituyo en esta ecuación y me da, claro, como aquí todo esto lo he puesto en kiloohmios, ¿verdad? Todo esto era en kiloohmios. Voy a escribir esto también en kiloohmios, sería 0,5 kiloohmios. ¿Vale? Se puede usar kiloohmios, solo que, bueno, hay que tener en cuenta que si las resistencias las ponemos en kiloohmios y el voltaje está en voltios, las intensidades las estamos escribiendo realmente en miliamperios. ¿Vale? Entonces estamos usando voltios, kiloohmios y miliamperios. Sustituyendo este valor, 0,5, obtenemos una tensión de salida que es igual a, bueno, sería 257 entre 7. Aquí 257 entre 7 por 0,5 por 0,5 entre 1 más 0,1 por 0,5 y esto nos da 8,741 voltios. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si sustituimos la resistencia de 600 ohmios, es decir, 0,6 kiloohmios, tenemos una tensión de salida. Sería hacer lo mismo y calcularlo, ¿no? Sería también 257 entre 7 por 0,5 por 0,6 entre 1 más 0,1 por 0,6. Y esto, bueno,
haciendo la cuenta con la calculadora, nos da 10,391 voltios. Y este sería el resultado, ¿no? El voltaje variaría entre estos dos valores. Espero que os sea útil este ejercicio y nos vemos en la siguiente clase.